El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el caso Scheber, el cual es uno de los casos más conocidos de Sigmund Freud, que él no trata directamente, sino que hace un análisis de una autobiografía que deja Scheber llamada Memoria de un neurótico, en el cual expone pensamientos del mundo y el entendimiento que tenía él sobre su enfermedad. También explica la paranoia que está relacionada con una homosexualidad reprimida, la cual da origen a distintos mecanismos de proyección y negación. Ahora los dejo con mi compañera Andrea. Andrea Gutiérrez. Ahora pasemos al historial clínico. Nombre: Daniel Paul Scheber. Fecha de nacimiento: 25 de julio de 1842. Lugar de nacimiento: Leipzig. Fecha muerte del padre: noviembre de 1861, a la edad de 53 años. Fecha muerte del hermano: 1877, y este era 3 años mayor que él, a la edad de 38 años. En 1878, Scheber contrae matrimonio. Ahora pasemos a la primera enfermedad. Esta es un ataque de hipocondría grave a los 42 años. En octubre de 1884 es internado durante varias semanas en el asilo de Sonnenstein y en diciembre en la clínica psiquiátrica de Leipzig. En junio de 1885 es dado de alta. En 1886 inicia su actividad en el Tribunal Regional de Leipzig y en junio de 1893 fue nombrado como presidente del Superior Tribunal. Un punto fundamental es que en la época de la hipocondría llevaba tiempo de casado. Luego de restablecido convivió 8 años con su esposa y estos tenían una relación completamente normal, es decir, no habían ni problemas ni alteraciones en él, pero solo por la repetida frustración de estos que tenían la esperanza de concebir un hijo. La segunda enfermedad, que pasa de un diagnóstico de psicosis aguda a un cuadro clínico paranoico, y todo esto a la edad de 51 años. Este es internado en la clínica de Leipzig, luego en el asilo Lindenhof y luego en Sonnenstein. De 1900 a 1902 escribe sus memorias e inicia Acción Tribunal por el Alta. En julio de 1902 se hizo un pronunciamiento del tribunal a favor del Alta y en 1903 se publican sus memorias. La tercera enfermedad. En 1907 muere la madre a la edad de 92 años. En noviembre muere la esposa. En noviembre la esposa sufre un ataque, inmediatamente después se recae, otra vez pasa enfermo y es internado en Leipzig. Y en abril de 1911 muere. Posterior, en mayo de 1912, muere la esposa a la edad de 54 años. Ahora bien, pasemos a explicar un poco más acerca de las enfermedades en donde Scheber informa que estas fueron producto de un exceso de esfuerzo mental. Bueno, la primera enfermedad, Leipzig define su estado como un ataque de hipocondría grave. Este es notificado de su nombramiento como presidente del Superior Tribunal y con esto aparece el sueño en duerme-vela, entre el dormir y la vigilia. Él expresa que había tenido la representación de lo hermosísimo que es ser mujer y que sin duda una mujer en el momento del acoplamiento, es decir, en el momento del acto sexual o la unión sexual. Pero algo interesante es que rechazaba por completo, resignado a este cambio de ser mujer, y que solamente si hubiese estado en plena conciencia, es decir, lo hubiese rechazado por completo. Ahora, la segunda enfermedad, que fue a partir de fines de octubre de 1893 hasta 1902, en donde fue a la clínica de Leipzig y su estado empeoró. Tenía ideas hipocondríacas, decía que pronto se iba a morir, de hecho él se daba por muerto.
tenía ideas de persecución basadas en espejismos sensoriales, los cuales eran visuales y auditivos. Además de esto, también imaginaba que su cuerpo era manipulado por otras personas, permanecía sentado inmóvil y pasmado por horas, se encontraba en estupor alucinatorio, es decir, en un estado por falta de reacción, en donde hay una pérdida de la conciencia y este pues no reaccionaba a los estímulos presentados en el ambiente y solo por un estímulo muy fuerte es que este podía reaccionar. Además de esto, se intentó suicidar varias veces y tenía ideas delirantes que cobraban un carácter místico y religioso, y ya se mencionó, en donde se mantenía un contacto directo con Dios y que sus ideas delirantes veía milagros y escuchaba música sacra. Además de esto, él también se consideraba que era llamado a redimir el mundo y devolverle esa bienaventuranza perdida. Pero esto solamente lo podía conseguir si era mudado de hombre a mujer. Y que aunque este pues quería seguir manteniendo su ser hombre, pues este quería lograr ese cambio y por ende como mudarse de cuerpo a mujer. Que este también tenía que ser fecundado por rayos divinos para crear hombres nuevos. Hay dos puntos importantes. El primero es el papel redentor, que es el núcleo de toda paranoia religiosa. Y el segundo, que es la mudanza a mujer, que es el primer delirio y luego entra en contacto con el papel redentor. Además de esto, esta fantasía, la cual es evidenciada en el estado de duerme vela, en donde él mismo afirma y postula que es hermosísimo ser mujer. Además, Chever tenía un delirio de persecución sexual y decía que Flexi era quien lo perseguía y más tarde Dios era el que ocupaba su lugar. Él decía, como dije anteriormente que Flexi lo perseguía y que Dios era como su salvador, su aliado, pero posterior a esto empezó a crear ideas acerca de que Dios no era su aliado, sino que estaba en contra de él y de las personas. Con esto mencionado, Cher había desarrollado por una parte un edificio delirante y por otra había reconstruido su personalidad. Y todo esto por un delirio de su cuadro paranoico. Ahora pasa mi compañero John Zavala. Voy a estar explicándole el mecanismo que constituye la paranoia. Esta es una defensa que surge contra el surgimiento de una libido homosexual supremamente difícil de tratar. El amor homosexual que se vive de forma pasiva hacia el padre se constituye intolerablemente para el sujeto y contra este se alza una paranoia. En el famoso libro que explicó mi amigo Sebastián en su presentación, describe la relación que tiene el señor Chever con su primer médico tratante, el doctor Fletching. Posterior al tratamiento, se produce un delirio en el cual el doctor toma el papel de perseguidor. Fletching busca abusar sexualmente de Chever. ¿Por qué se produce este cambio tan radical? Este delirio de persecución con claro tinte sexual de abuso permite a Freud lanzar una suposición. Si Chever se enfermaría, volvería al amado médico. Y la exposición a la psicosis podría decir, me gusta volver a ver a Fletching, que está diciendo esto, que el enfermarse debido a la hipocondria es solo una excusa para poder ver a su amado, el doctor. Pero en esa relación amor-odio que formó el señor Chever, él no podía aceptar el amor que sentía hacia el doctor, y como no podía aceptar el amor que sentía hacia el doctor, lo manifestaba mediante el odio. Eso surge en el primer caso. Además de eso, también tenemos el delirio de grandeza, que viene a instalarse en la construcción delirante del enfermo. Este delirio consiste en que Chever tiene la obligación de redimir al mundo a través de concebir o parir nuevos hijos de linaje hombre, pero con una concepción divina. Es básicamente, como decía mi compañera, estaba diciendo que él debía traer al mundo nuevos hombres justos, buenos, etcétera, pero como él no lo puede hacer en estado de hombre, debe pasarse
a un estado de mujer, y entonces él cambia su sexualidad a ser mujer, y como ya es mujer, entonces su ser le permite expresar este amor, y eso, en eso constituye el y en eso constituye el delirio de grandeza, perdón. En eso se constituye el mecanismo paranoico, en que en, en esas defensas que él usa para tratar de que no se vea afectado su ser al mostrarse como persona homosexual. Le doy el paso a mi compañero Caleb. Ok, mi nombre es Caleb Leiva y en la historia, en este caso de Shever, hubieron muchos autores en los cuales dieron su apreciación e investigación sobre este tema y sobre el caso de Shever. Y uno de ellos es Neiderland, en donde este investiga y habla y traza su base principal en lo que es enlazar sus delirios y alucinaciones que él tenía o que tuvo Shever durante la infancia. Entonces, él nos muestra, Neiderland, cómo el proceso lo estuvo llevando y se imaginaba cosas. Neiderland cuenta en las investigaciones que hizo sobre Shever que pues se imaginaba que alguien lo perseguía, una sombra, que alguien le hablaba, en fin, se imaginaba muchas cosas y habían alucinaciones cuando en realidad pues no estaba pasando nada. Entonces, él hace un análisis muy profundo sobre el padre y da como conclusión el sadismo del padre de Shever, como este tiene sus acciones violentas contra él y al final Neiderland deduce que Shever es una víctima más de su padre y esas acciones violentas, ese sadismo, demostración de poder y autoridad contra Shever, que lo dejaba indefenso sin hacer nada, con lo cual él pudiese en ocasiones defenderse. Entonces, eso provocaba múltiples alucinaciones y delirios. Y como punto clave, también nos habla de algo con el cual Neiderland critica un poco a Freud, en el sentido de que esa teoría dinámica de que siempre nos habla Freud no fue tan agresiva. Él, digamos que dice Neiderland como que no se interesó mucho en ese aspecto y él se siente que no fue tan profundo en esas investigaciones que Freud hace. Entonces, y hay una parte muy fundamental que nos habla en el diagnóstico, en lo que nos dice Shever, digamos que esa enfermedad afectiva y de melancolía que nos dice, y hay un punto muy fundamental y es el eslabón perdido, pero esa parte se la dejo a mi compañera Andrea Babilonia y otras cositas más. Adelante, Andrea. Vale, bueno, como mencionaba Caleb, nosotros estaremos hablando sobre otros autores que mencionaron el tema de Shever. Otros de los autores, además de Neiderland, fue Gladys Silva Santoro. Ella es una autora reciente que ella hace unos aportes sobre el caso de Shever. Ella menciona, referente a Freud, que porque este no solamente habla sobre el vínculo del padre y no sobre el vínculo de la madre. Ella dice que el vínculo de la madre debe ser tomado en cuenta, ya que la parte homosexual y la que menciona Shever hace referencia a su idea de ser mujer. Por tal, este comienza a tener un trabajo en el que se resiste a sus emociones y él lo toma la defensa como la persecución, es decir, que se transforma un objeto amado y buscado en un objeto odiado y persecutorio, que este es el doctor que lo atendía, que es Fletcher.
También ella dice que porque Scheber comienza a pensar que tiene que salvar al mundo y esto solo podrá conseguirlo transformándose en mujer. Pero que Scheber plantea la idea, porque Scheber plantea la idea de que tiene que producirse un cambio para poder preservar el orden. En este sentido, la autora menciona que la idea de convertirse en mujer es uno de los aspectos más importantes en este caso y por tal la asociación con la madre es un aspecto fundamental que no es mencionado por Freud ni por otros autores, o si es mencionado de manera vaga. Pero habla de que la reconciliación y dice que es una racionalización que le permite sentir la homosexualidad como algo permitido. En esto la autora dice que coincide con Freud y que la racionalización, en este sentido, lo piensa como un orden del universo y en su orden mental la homosexualidad lo salva de los sentimientos de persecución, que sería para Scheber muy difíciles de tolerar, ya que él no acepta su parte homosexual al desear volver a ver al Dr. Flexi, sino que lo convierte en un odio y por tal la hipocondria que lo lleva a reinternarse varias veces en la parte médica. También habla de por qué pensar que el sufrimiento de Scheber tenía que ver con sus sentimientos homosexuales no tolerados y que esto se podría pensar como la homosexual como una salida frente a la persecución. Asimismo, otros autores también hablaron sobre el caso de Scheber, como es el caso de Luis Eduardo Prado, que en su libro menciona que Freud y Scheber señala que la ausencia de la madre en las explicaciones de Freud no se debe sin lugar a dudas sin un borramiento, sino por el contrario, una importancia. Entonces, aquí la autora dice que es difícil pensar un cuadro clínico sin tener sin meter la importancia del vínculo materno. También Melanie Klein en sus escritos menciona partes de lo que hablaba su padre, Freud, en sus ciertas notas y habla de que la homosexualidad como una proyección sobre los deseos propios de Scheber con el Dr. Flexi. Gracias.